Aló Jesucristo es un espacio para conversar contigo y acompañarte en tus diferentes procesos y experiencias de vida. Recuerda que estar lejos no significa que estés solo. En Aló Jesucristo tenemos un grupo de personas que están dispuestos a escucharte. Solo llámanos, comunícate con nosotros en Bogotá a nuestra línea 593-3003 o a nuestra línea gratuita nacional 018-111-699. Aló Jesucristo, un espacio creado para escucharte. Te esperamos. Un saludo muy especial a todos los que se están uniendo a través de este canal que abre a lo Jesucristo para que nos sumerjamos en el tesoro y en la riqueza que contiene la palabra para, digamos, moldear nuestra humanidad de tal manera que todo lo que somos esté en mejor disposición para cumplir la misión para la que fuimos hechos. Pienso que, bueno, y antes de iniciar esta transmisión hablábamos con el padre y con Lino respecto a la importancia de la espiritualidad dentro de nuestro ejercicio psicológico y nuestro desarrollo humano, ¿no? Son dos cosas que no están apartadas, sino que se complementan. Así que qué bonito que en estos espacios donde se habla de todos estos temas, pues también la palabra tenga un lugar representativo y veamos cómo ella moldea nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestras capacidades, de manera que salga a relucir lo mejor de nosotros mismos, que salga a relucir aquello para lo que fuimos pensados y creados desde el corazón de Dios. Todos nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Señor y cada uno constituye una versión inédita, digámoslo así, de ese ser imagen y semejanza de Dios. Y eso lo vamos a ver hoy con esta gran mujer, con Débora, a quien quiero que veamos hoy como mujer, como miel y como profecía. Poquito a poquito nos vamos a dar cuenta por qué estos apelativos para describir esta gran mujer, cuya historia la encontramos en el libro de los jueces, en los capítulos 4 y 5. Entonces, a quienes tienen su Biblia, ahí al ladito, les pido que de una vez nos vayamos ubicando en el libro de los jueces, capítulo 4 concretamente, para que pues a la par pues que yo voy hablando, ustedes a través de la escritura pues me vayan siguiendo y vayan haciendo sus propias anotaciones y se vayan maravillando. Así que la invitación para hombres y mujeres es que hoy salgamos todos en modo Débora, que todos salgamos llenos de miel para dar un testimonio profético en nombre del Señor. Entonces, antes de meterme, digámoslo así, en el ámbito concretamente escriturístico, quiero que veamos algo interesante. Y es que la veneración a la vida y a lo femenino dentro de la vida está tan inmerso en nosotros como especie que eso está latente desde la misma prehistoria. Ustedes ven ahí en sus pantallas, en la parte izquierda, esta escultura que los arqueólogos la han llamado la Venus de ay, perdón, me enredé, Willendorf, que es una escultura de la época del Paleolítico, miren, 27.500 años antes de Cristo, está en esta época. Y desde ese punto, ya en la civilización humana naciente estaba claro que la mujer, lo femenino, era algo especial. Y no solamente algo especial porque ayudaba al progreso de la comunidad o de la tribu, no, sino que lo femenino y la mujer se comenzó a ver como sinónimo, como símbolo de estas cosas que ustedes ven acá, de perpetuidad, de cambio y permanencia, de sostén, de abrigo y de fecundidad. Entonces, el ser humano, la civilización desde la prehistoria, comienza a ver la mujer, lo femenino, en toda la naturaleza. Entonces comienza a ver que la tierra misma es femenina porque de la tierra brota el alimento. Comienza a darse cuenta que las crías, ¿no? de los ganados, de los animales que están compartiendo la existencia con él, también hay una manera bellísima en la cual la vida se prolonga, ¿no? Y hay ciertos animales que tienen esa capacidad de dar vida, de dar nuevos animales, y el hombre se va dando cuenta que eso pasa también en su contexto, en su especie. Entonces comienza a captar, ¿cierto? Que a su alrededor hay una fuerza vital que permanece, que está latente y que a pesar de las crisis, que a pesar de las estaciones, a pesar de las heladas, a pesar de los incendios, a pesar de las enfermedades, a pesar incluso de la muerte,
de muchos de los miembros, gracias a esta presencia femenina, la vida continúa. Entonces, en nuestro, digámoslo así, inconsciente colectivo, está impresa esa imagen de que la mujer y lo femenino nos habla de la capacidad de mantenerse en pie y vigente en medio de las crisis y tragedias. Entonces, yo quiero que desde este punto de vista veamos cómo en las mujeres en nuestro ADN tenemos ya esta capacidad, ¿sí? De mantenernos en pie en medio de la crisis. Los varones también la tienen, claro que sí, pero en la mujer esto es muy característico y muy particular, porque desde la capacidad biológica que se tiene para engendrar la vida, para sostenerla y para proyectarla, eso se traduce a diferentes espacios de la vida. Y desde esta época, miren, desde hace más de 20.000 años antes de Cristo, ya se estaba acunando esta certeza. Y una de las pruebas la tenemos en este tipo de esculturas, en las que hay un gran tributo a lo femenino, a la fecundidad. Encontramos esculturas de mujeres con grandes pechos y caderas anchas, como quien dice, para alimentar y para acunar la vida. Así que no es de extrañar que en la historia y en la historia de la Sagrada Escritura, en la que nos cuenta la Sagrada Escritura, la mujer tenga estos rasgos, su participación esté en esa línea de acompañar y de estructurar la vida, de sostener los procesos hasta el final, de estar presente cuando se sellan alianzas importantes, ¿no? Y quiero que veamos este ramillete de mujeres que tenemos aquí en la parte izquierda. Aquí tenemos mujeres de distintas razas, de distintas latitudes, incluso de distintos credos, pero todas ellas han aportado a la vida desde distintas aristas. Tenemos aquí a Rigoberta Menchú, ¿cierto? Tenemos aquí a Malala, tenemos aquí a la Madre Teresa de Calcuta y tenemos aquí a Wangari. Esta mujer, todas ellas han ganado el Nobel de Paz. ¿Mm? Y desde distintas aristas, unas siendo científicas, otras siendo de raigambre indígena, otras desde la parte religiosa, otras desde la ciencia, han aportado para que se construyan territorios de paz. En zonas de fuerte crisis, ellas, cada una, desde su estilo especial, han logrado que las crisis se superen y han dado vías de solución, han dado luces para el mundo. Quisiera rescatar y comentarles un poco sobre la vida de Wangari. Esta mujer keniata logró la reforestación y logró el inicio de la gran campaña del Cinturón Verde en África, en una zona donde no habían árboles, donde había escasez de alimentos, y eso estaba generando otro tipo de problemáticas a nivel social y político. Ella comenzó a sembrar árboles y comenzó a unir a colectivos de mujeres para sembrar árboles. Y de allí se generó toda una transformación a nivel político, a nivel social. Se frenaron guerras. Entonces, fíjense cómo la actitud de las mujeres, desde cosas muy pequeñas y muy puntuales, hace redundancia en otras esferas de la sociedad. Entonces, mujeres, cualquier cosa que el Señor nos ponga en el corazón, aunque sea aparentemente en un aspecto muy chiquitico de la sociedad, no tengan temor porque Dios puede hacer que eso redunde en diferentes aristas. En esta pandemia del COVID, ¿cuántas ideas buenas están surgiendo en el corazón de tantas mujeres? A partir del cuidado, de la higiene, de la parte médica, de la parte económica, y todo eso va a comenzar a redundar en otras esferas, porque si algo tiene de bello la acción de Dios a través de la mujer es que se construye en red y se impacta a todos los contextos. A la luz de esto, estos punticos, estos 5 punticos, digamos que resumen el papel de la mujer en la historia y en la Sagrada Escritura. Evidentemente hay muchos más, pero digamos que estos son los claves que nosotros vamos a tener en cuenta y que vamos a ver muy presentes en la historia de Débora y que también van a estar muy presentes en la historia de cada mujer, porque recuerden lo que les dije al inicio. Todos somos creados a imagen y semejanza de Dios y cada uno de nosotros somos una versión inédita, una forma eh, sin comparación alguna de cómo Dios se expresa en la realidad. Cada mujer es una versión nueva de Dios, es una manera nueva en la cual Dios se hace presente en la humanidad y continúa su proyecto salvador. Así que la mujer en la historia, en la Sagrada Escritura, en primera instancia, acuna, estructura y acompaña la vida no solamente a nivel fisiológico y biológico, no solamente en su útero, concibiendo nuevos hijos, sino a través de su liderazgo en la familia, en las empresas,
en las instituciones sociales, en las instituciones políticas. La mujer está enfocada en esto. Y acompañar y estructurar la vida implica todo, ¿no? Darle a las personas, enseñarles, sugerirles nuevas rutas, hacer labores de corrección. Todo esto implica acompañar y estructurar la vida. Ahora, sostener los procesos hasta el final. La mujer es aquella que se encarga de darle voz de aliento al mundo y de decirle, aún no es momento de rendirnos, hay que seguir. Díganme ustedes, ¿quién era la persona que les decía a ustedes cuando eran pequeños o ya de jovencitos? Mire, estudie. Ese cursito que dejó iniciado, termínelo. Aquel compromiso que tiene, manténgalo, sosténgalo. No quede mal en el trabajo, responda bien. ¿Acaso no eran nuestras mamás o las esposas, las hijas, las tías, las amigas, las que se han encargado de darnos ese tipo de voces, de no tirar la toalla y seguir adelante? La mujer también nos enseña, la mujer enseña la historia a relacionarse adecuadamente con el entorno y de manera especial con aquel que es diferente, porque como la mujer es experta en acunar y estructurar la vida, sabe integrar, sabe cómo manejar los opuestos, sabe cómo manejar las tensiones para que todos tengan vida y todos puedan seguir adelante. La mujer también en ese sentido ayuda a reconocer el lugar propio que cada quien ocupa en la historia, porque la mujer sabe cuál, ella tiene nosotras tenemos un instinto especial para detectar cuál es la misión especial de cada uno y ayudarlo a surgir, a detectar el diamante que hay adentro. Eso tenemos las mujeres. Y en esa línea acompaña en el proceso de hacer oír la voz propia. La mujer es maestra, es sabia en el proceso de ayudarle a cada persona a que saque lo mejor de sí misma y a que sea auténtico en su propuesta al mundo y hable por él mismo, por él, por ella misma. Así que fíjense, estrategias, sino para mantener las cosas de una manera armónica en el tiempo. Entonces, con este abrebocas, ¿no? Vamos a entrar ya en el rol de Débora, ¿no? Y pensemos que como Débora hay muchas mujeres en la Sagrada Escritura que se constituyen en ejemplo de vida, no solamente para las mujeres, también para los hombres. Pero es importante que comencemos a darle visibilidad a estos roles femeninos dentro de la acción salvífica para que vayamos comprendiendo esto que ya sabemos, pero que quizás a veces se nos olvida, que Dios salva a través de hombres y a través de mujeres. Y la gracia de Dios se dispensa de igual manera en ambos. Así que no hay ministerios superiores y ministerios inferiores. No hay ministerios masculinos más importantes que los ministerios femeninos. La gracia de Dios se dispensa de igual manera en todos e invita a que todos saquen lo mejor de sí mismos para el servicio de la sociedad. Por tanto, el Espíritu de Dios se posará en aquel que el Señor elija, independientemente del género. Lo importante es que cada quien, cuando reciba ese impulso de Dios, lo deje salir y lo deje brotar para el beneficio de sus hermanos. Entonces yo les decía, ¿no? Que Débora no es la única. Y desde Débora hasta la mujer del Apocalipsis, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, tenemos mujeres en toda esta historia que han hecho construcción e impulso de la historia. Aquí les tengo apenas unos nombres, pero son muchas, ¿no? Están Sara, la esposa de Abraham, Sifra y Pua, las parteras que se nombran en el Éxodo y que son las que ayudan a que nazcan más hijos del pueblo de Israel, ¿no? Miriam, la hermana de Moisés, Débora, de quien vamos a hablar en unos momentos, Abigail, Rahab, Judí, Esther, Ruth, Noemí, María, la madre de Jesús, en fin, tenemos todo un ramillete de mujeres que han hecho lo que yo les decía ahorita, sostener y acunar la vida y mantener la promesa, ser canales concretos y reales de salvación. Y ellas, todas ellas, en momentos de crisis han despertado a los liderazgos dormidos y han asumido las riendas del plan de salvación sin suplantar la labor que les corresponde a los otros, sino generando una sinergia, generando procesos donde cada quien asuma su responsabilidad para echar a andar los procesos. La mujer no acapara, la mujer distribuye, delega, genera procesos en red para que todo marche bien y cada uno ocupa el lugar que le corresponde en la historia. ¿Mm? El rabino Aviner Hacohen, ¿no? Nos dice
algo muy bonito respecto a la labor femenina dentro de la historia de salvación. Y él lo hace hablando de Miriam, hermana de Moisés, pero esto vale para todas las mujeres de Israel y nosotros lo podemos asumir para todas las mujeres creyentes y las mujeres del mundo entero, ¿cierto? Este rabino va a decir lo siguiente: Miriam es el pozo que da agua, que hace germinar y que fortalece a aquellos que siembran con lágrimas, con amargura, quienes a la postre cosecharán con cánticos. Aquellos que confían en el Señor del mundo y continúan sembrando. Esta es la fortaleza de Miriam. El pozo de Miriam está plantado en esta época y en sucesivas en las mujeres justas de Israel. Este es el poder fundamental e interior de la nación, oculto en las hijas de Israel, con mayor fe que la de los hombres y con mayor capacidad para soportar. No se deprimen con facilidad y continúan colaborando para construir a las generaciones venideras y el resto de las generaciones de todo el pueblo de Israel. Así que en la mujer está ese poder oculto, pero actuante, ¿cierto? Para continuar colaborando en la construcción de las generaciones, en la construcción de la vida. Y hoy no es la excepción. Todas las mujeres estamos llamadas a hacernos protagonistas y líderes en unión con nuestros hermanos hombres para transformar esta realidad. Porque recuerden que aunque el tema de moda es el COVID, ¿no? Hemos visto que hay situaciones pandémicas muchísimo más graves, ¿cierto? Que están destruyendo la humanidad en grado bastante alto. Así que la mujer debe tener esa mirada aguda para comenzar a establecer procesos conjuntos, procesos en equipo para abordar ese tipo de problemáticas. Por eso quiero que nos quedemos con esto. Mire, las mujeres en el mundo entero estamos llamadas a ser promotoras del cambio y en la crisis la mujer es la que busca las soluciones, es recursiva, es creativa, es práctica y por naturaleza está inclinada a buscar y entender las cosas superiores y ver la realidad desde el espíritu, es decir, ver las cosas desde un nivel superior. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en nuestra gran Débora. Débora, para quienes no la conocen, es la única mujer que ostenta, y es el único personaje dentro del Antiguo Testamento que ostenta un doble rol en simultaneidad. Débora es denominada como juez y como profeta. ¿M? Así que esto ya nos genera una importancia interesante para destacar. Su historia está en el libro de los jueces, ¿sí? En los capítulos 4 y 5, y es interesante porque Débora presenta un liderazgo en un mundo dominado por hombres y en un mundo donde lo bélico, lo guerrerista, digamos que estaba marcando la pauta, y ella a través de otra estrategia logra generar un proceso de salvación para el pueblo. Así que esta mujer es un canal de gracia, un canal de enseñanza de Dios que habitualmente había sido delegado a los hombres, ¿no? Si seguimos nosotros la historia, el Moisés había sido como aquel gran comunicador, ¿no? De la palabra. Cuando los israelitas llegan a la tierra prometida, digamos que se tenía aún ese concepto, que a través del varón era que se expresaba la palabra de Dios. Y en medio de esa situación de estar ya en la tierra prometida y de mirar cómo el pueblo se organiza, pues surge esta mujer que enseña palabra, que su existencia femenina se hace canal de comunicación de las cosas de Dios y además ejerce capacidad de gobierno, algo que era atípico. No obstante, la labor que hace Débora es tan grande y tan importante y tan vigente que quienes fueron sus contemporáneos decidieron conservar su historia, su gesta en la memoria y posteriormente escribirla, así como ha sucedido con otras tantas mujeres. Entonces, vamos a aterrizar ya nuestro capítulo 4 del libro de los jueces para comenzar a mirar una serie de detalles hermosos que nos van a describir la acción de Débora en un pueblo que estaba en crisis y comenzamos ya a tomar lecciones para nosotros. ¿Cómo aprender a ser Débora en nuestro contexto actual? ¿Qué pasaba en el tiempo de los jueces? Esto, el tiempo de los jueces hace alusión al siglo XII más o menos, antes de Cristo, antes de la monarquía, porque la monarquía se establece como tal en el siglo X en Israel. Y en este tiempo de los jueces, eh, Israel ya ha salido hace rato de Egipto, ¿cierto? Ya ha salido de la esclavitud y está en la tierra de Canaán, en la tierra de la promesa, intentando organizarse.
Se han organizado por tribus, ¿sí? Y cada tribu es autónoma, pero los une una misma fe en Dios. Pero ¿qué pasa? Cada tribu comienza a generar sus procesos independientes de organización y de fidelidad a Dios y comienzan a tener dificultades, dificultades locales. Entonces, el libro de los jueces a grandes rasgos nos va a mostrar este tipo de dificultades de una manera cíclica. Entonces nos va a decir que el pueblo, una vez muere Moisés y muere Josué, cuando ya los lleva a la tierra prometida, el pueblo va a entrar en un proceso de infidelidad a Dios. Se va a ir detrás de los dioses paganos, ¿no? Entonces, al distraerse del propósito de construcción comunitaria que les había sembrado Dios en su corazón, ¿no? Del servicio al otro, de la honestidad, del respaldo, entonces comienzan a venir una serie de desgracias que el texto las interpreta como invasiones de los pueblos vecinos, ¿no? Ante la desgracia, la opresión y el maltrato de los vecinos, los israelitas oran a Dios, claman a Dios, lloran, le piden auxilio, entonces Dios les suscita un juez libertador y este juez es un guerrero, ¿no? Que arma un ejército en cada localidad, ¿no? Y comienza a pelear contra los ejércitos enemigos, se logra la liberación. Mientras vive el juez, hay un tiempo de fidelidad, todos están concentraditos, pero muere el juez y se retorna a la infidelidad a Dios. Entonces, este ciclo va a ser algo permanente en el pueblo de Israel, según nos los va a describir el libro de los jueces, y que ustedes en el texto bíblico lo pueden verificar en los capítulos 2 del versículo 6 en adelante hasta el capítulo 4. En el capítulo 4 pasa algo extraño, pasa algo bastante particular. Para que veamos el cambio, ¿no? Me voy a permitir leer en el capítulo 3, en el versículo 7, un poquito la descripción de este círculo que está aquí, para que veamos lo atípico que comienza a ocurrir con Débora. Dice el capítulo 3, versículo 7. Los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé. Se olvidaron de Yahvé su Dios y dieron culto a los Baales y a las Aserás. Se encolerizó Yahvé contra Israel y los dejó a merced de Cusán Risataín, rey de Edom, a quien los israelitas estuvieron sometidos durante 8 años. Los israelitas clamaron a Yahvé, que suscitó a los israelitas un libertador que los salvó, Otniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb. El espíritu de Yahvé vino sobre él. Fue juez de Israel y salió a la guerra. Yahvé entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Edom, y triunfó sobre él. El país quedó tranquilo 40 años y murió Otniel, hijo de Kenaz. Entonces, fíjense que esto es una labor de este juez Otniel que nos describe el ciclo que les acabo de plantear. Ahora vamos al capítulo 4, donde la historia nos la van a contar de una manera ligeramente diferente. Dice el capítulo 4. Cuando murió Ehud, o sea, otro juez, los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé, que los dejó a merced de Yavín, rey de Canaán, que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que habitaba en Jaroset Hagoyín. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé, porque Yavín tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. Por aquel entonces, Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, era juez en Israel. Fíjense que aquí comienzan a contarnos diferente la historia. En un mundo, ¿cierto? Donde había confusión por la opresión, ¿cierto? Donde había opresión, porque los ejércitos enemigos lo que hacían era subyugar al pueblo para que comenzaran a vivir para ellos y no para generar pues cohesión en el interior, ¿no? Donde había dispersión porque cada quien estaba buscando qué hacer, donde había lamento profundo, donde había escasez, ¿cierto? Por las invasiones, donde había muerte, donde había incertidumbre, ¿cierto? Todo esto nos está narrando los capítulos 4 del 1 al 3, los versículos 1 al 3 del capítulo 4, nos dice, mire, pero Débora, en la traducción literal, pero Débora, mujer profetisa, mujer de Lapidot, estaba gobernando a Israel en aquella época. Hay algo extraño en todo esto, ¿cierto? ¿Por qué el texto no dice que Dios suscitó a un juez como en los casos anteriores? ¿Y por qué el texto dice que Débora ya era juez? ¿Y por qué lo coloco en interrogación, en admiración? ¿Por qué una mujer es juez y profeta?
Eso es algo atípico. Aquí, con la historia de Débora, se comienzan a romper paradigmas. Y entonces, cuando nosotros vemos esta expresión, Débora, pero Débora, mujer profetisa, mujer de Lapidot, estaba gobernando a Israel en aquella época, quiere decir que mientras estaba gestándose o mientras estaba dándose la opresión enemiga, Débora ya estaba presente. Débora ya estaba allí y estaba ejerciendo su doble rol de profetisa, de comunicadora de las palabras de Dios y además de líder gobernando a Israel. Es decir, que Israel no estaba en soledad, Israel no estaba solo, Israel no estaba, digámoslo así, en la incertidumbre y en la total vulnerabilidad. Débora, de una manera silenciosa, ya estaba trabajando por la salvación de su pueblo. Y esto nos va a dar a entender que así como Débora cumple esta función, está haciendo énfasis en que así actúa Dios con su pueblo, que en medio de la crisis, donde aparentemente no hay salvación, Dios está presente y Dios ya está trabajando. Y lo está haciendo de una manera que quizás no es muy notoria, pero sí muy efectiva. Entonces vamos a avanzar en el relato. Entonces yo me voy a permitir leer el texto de Jueces 4:10, para que veamos unas cositas bien interesantes. Dice así: por aquel entonces Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, era juez en Israel. Solía instalarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas acudían donde ella en busca de justicia. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cades de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha dado Yahvé, Dios de Israel, la orden de que reclutes y tomes contigo en el monte Tabor a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón, que yo atraeré hacia ti al torrente Quizón, a Sísara, jefe del ejército de Yabín, con sus carros y sus tropas, y los entregaré en tus manos? Barak le respondió: iré a condición de que tú vengas conmigo, pero si no me acompañas, no iré, porque no sé en qué día me dará la victoria el ángel de Yahvé. Iré contigo, dijo ella, solo que entonces no será tuya la gloria de la campaña que vas a emprender, porque Yahvé entregará a Sísara en manos de una mujer. Débora se puso en marcha con Barak hacia Cades, y Barak convocó en Cades a los de Zabulón y Neftalí. Subieron tras él 10.000 hombres, y Débora subió con él. Si ustedes fueron atentos, el nombre de Débora se repitió muchas veces, ¿cierto? Como tal, en esta sección, en esta película, el nombre de Débora se repite 5 veces. Y cuando un nombre se repite mucho en un texto, quiere decir que esa persona es el centro, que esa persona es el tema para hablar. Entonces, ¿recuerdan la primer sorpresa que tuvimos? Que la historia con Débora comenzó a cambiar porque Débora ya estaba presente, Dios ya hacía rato la había puesto a ella como juez y profeta. Y entonces vamos a ver ahora otra cosa interesante. El hecho de que el nombre de Débora se repita mucho tiene una intención especial. Resulta que en hebreo, Débora se escribe así, Débora. ¿M? Y es la palabra Débora comparte raíz con otra palabra muy importante dentro del hebreo, que es la palabra dabar. Dabar en hebreo significa palabra, pero no solamente discurso. Davar, palabra, significa acción, movimiento, función, transformación, acontecimiento. Así que cuando el texto nos dice que Débora era juez y profeta, que Débora se sentaba debajo de una palmera para escuchar a los israelitas y todos acudían a ella, y que Débora mandó llamar, y que Débora se puso en pie, y que Débora dijo, voy a ir contigo, y que Débora subió con el pueblo al monte eh, Tabor, nos está diciendo, ya que estas dos palabras están relacionadas por su raíz etimológica, ¿cierto? Miren, aquí están las letras, Dalet, Bet y Rosh, aquí están, ¿cierto? Al estar emparentadas esas palabras, es como si el texto nos dijera que no solo Débora estaba atendiendo a los israelitas, sino que la misma palabra de Dios, que la Dabar de Dios estaba sentada en medio del pueblo, que la Dabar de Dios fue la que mandó llamar a Barak, que la Dabar de Dios fue la que puso en pie y la Dabar de Dios subió con el pueblo al monte Tabor.
Entonces, fíjense cómo ya aquí lo femenino va adquiriendo una connotación muchísimo más especial y muchísimo más real de su función en medio del pueblo. La mujer, lo femenino, es ocasión para que la palabra de Dios se haga presente y genere movimiento, genere transformación. Y la davar de Dios, la davar de Yahvé, se hace presente y se dice a través de los labios de una mujer. Ahora, estos paralelismos que hay, ¿no? Entre Débora, Dabar, ¿no? Y Débora y Barak, ¿no? Ella y él, nos plantea algo muy interesante, y es que la Dabar, la palabra, hace que lo femenino y lo masculino se integren y se unan para trabajar en la salvación común. Entonces, la dabar no genera más importancia a unos o que otros, no, sino que la dabar le permite tanto al varón como a la mujer aportar lo mejor de sí mismos para hacer visible la salvación de Dios. Entonces, fijémonos que en estas pequeñas cositas ya nos vamos dando cuenta del poder y de la revelación, ¿no? Que el texto nos está mostrando. No pierdan de vista esto aquí que les he comentado, ¿no? Débora Dabar. Débora estaba presente, la Dabar estaba presente y la Dabar estaba presente en ella. La palabra de Dios también se dice y se expresa y se vive a través de la mujer. Entonces, si nosotros quisiéramos volvernos un poquito más técnicos, ¿no? En la presentación de la estructura de este texto que les acabo de leer, de Jueces 4:10, donde se nos narra como el núcleo de la acción de Débora, vamos a ver estos elementos. Vamos a ver que Débora es, en primer lugar, símbolo de profecía y gobierno para la salvación del pueblo. Porque Débora, como ustedes escucharon, es una mujer que acoge al pueblo, que está en un lugar visible, que está en un lugar alto en la montaña, ¿no? Y la montaña es símbolo del contacto con Dios para escuchar, para resolver los litigios de su pueblo. Y el texto finaliza diciendo que Débora se puso en pie con todo el pueblo. Entonces Débora es una mujer que no solamente está en el pueblo, sino que está para el pueblo. Y comencemos a hacer estas asociaciones en nuestra época actual. Las mujeres, hombres y mujeres Débora, voy a plantearlo así, debemos estar en situación de acogida al pueblo y de situación de caminar con él. ¿M? Ahora, el texto también nos va a mostrar a Débora en esta fase, como maestra y acompañante. Recuerden lo que les dije al inicio de que la mujer es capaz de ayudarle al otro a descubrir su verdadera vocación, su verdadero lugar en el mundo, pues Débora hace eso con Barak y lo hace recordándole dos cosas. Uno, su llamado, ¿cierto? Y lo invita a que asuma su misión. Recuerde que Tiyabé te dijo tal cosa, asume. Y por último, y en el centro, Débora se muestra como autoridad y vínculo con lo sagrado, porque encontrarse con Débora es también encontrarse con Dios. Dialogar con Débora es dialogar con Dios, porque Débora expresa la davar de Dios y me hace a mí consciente de que la davar de Dios está conmigo. Y gracias a eso es que encontramos que Yahvé es quien salva por mano de mujer. Yahvé salva al pueblo no solamente por mano de hombres, sino también por mano de mujer. Bueno, yo espero que hasta este momento vamos bien, ¿no? Estemos emocionados. Bien, Débora. Débora no solamente está emparentada con la palabra Dabar, que ya les dije. Débora, dentro del contexto de la lengua hebrea, también tiene un significado especial. Débora traduce la abeja. Entonces, Débora, en un principio, está emparentada por su raíz verbal, ¿cierto? Su raíz etimológica con la palabra dabar. Pero Débora, como él significa la abeja. Entonces, ¿se acuerdan que esta charla se titula Mujer, Miel y Profecía? ¿No? Entonces, es importante que vayamos detectando esta simbología que está detrás de esta mujer. A Débora la presentan como la abeja. Entonces, la abeja resulta que en el mundo antiguo tiene una gran simbología porque representa aquella que es comunicadora de los mensajes divinos. Y la miel es ese mensaje divino, es ese mensaje que provoca dulzura, que sana, que protege, que en situaciones difíciles en el desierto es la que logra mantener la salud. ¿M? Por eso, Débora es presentada aquí en el texto como aquella que comunica los mensajes de Dios y su palabra se convierte en miel de comunicación. Entonces, desde ese punto de vista, vemos que el relato está revistiendo a Débora de un ornamento muy bello, ¿no? Y en ella, a todas las mujeres estamos llamadas a ser abejas, a ser comunicadoras de lo celestial. ¿M? ¿Para qué? Para transformar la realidad cotidiana del pueblo.
Lo espiritual no son las cosas por allá lejanas, ¿no? De la vida, no, lo espiritual tiene que ver con lo concreto de la vida, con lo cotidiano, con cómo yo manejo mis finanzas, cómo yo manejo mis relaciones interpersonales, cómo manejo mi afectividad. El espíritu, la espiritualidad ayuda a organizar eso porque le da enfoque. La espiritualidad da el enfoque misericordioso a mi vida cotidiana. Por eso, Débora aquí se convierte en esa abeja que ayuda a organizar todo este tipo de cosas en medio del pueblo. Y la abeja es símbolo de fecundidad, de inmortalidad y de realeza. Algunas inscripciones egipcias y pinturas egipcias muestran abejas en los ornamentos o en las coronas que usaban los faraones como signo de fuerza, ¿no? De realeza. Ahora, aquí hay otra cosa interesante. Miren ustedes en el verso 4 del capítulo 4 de Jueces, nos van a decir que Débora era una señora casada, ¿sí? Y nos van a decir con quién estaba casada. El esposo de Débora se llamaba Lapidot. Lapidot no aparece por ningún lado en el relato, ¿no? Quiere decir que este detalle es intencional. Lapidot significa antorchas, es decir, que Débora es esposa del fuego. Entonces vamos a unir esto, ¿no? Débora está relacionada con la palabra de Dios, ¿cierto? Y Débora significa abeja, comunicadora de lo celeste. Y además es esposa del fuego, es esposa del que es antorcha. Entonces, fíjense cómo Débora, con estas descripciones, nos la están presentando como una mujer que tiene una intimidad grandísima con Dios. Es como si Débora estuviera dentro de Dios y Dios estuviera dentro de Débora. Débora acogiendo a Dios y Dios acogiendo a Débora, siendo uno mismo, siendo esa plenitud de comunión. Y esa intimidad que ella tenía con Dios le permitía ejercer su rol de gobernadora en Israel, mediadora en el pueblo, ser, ser shofetim dentro de los jueces, ¿no? Un juez que hacía, no solamente zanjaba asuntos, quién pelea con quién le robó a quién, no, es alguien que a través de la Torah, que a través de la palabra de Dios explica, ayuda, da luces, transforma. Así que Débora no solamente era una gobernante dentro de la línea política, sino que también gobernaba inspirada en la palabra. Entonces no era una mujer cualquiera, era una mujer que gozaba de gran reputación y de gran credibilidad. Entonces, imaginémonos a Débora aquí sentada bajo esta palmera, ¿cierto? Y los israelitas, dice el texto, que acudían donde ella a buscar justicia. Había credibilidad, autoridad en lo que Débora hacía. Entonces imaginémonos un poco las quejas que le llegaban a Débora en medio de esa situación de opresión. Mi hermano me engañó en el trato que hicimos. Se llevaron mis animales. Me robaron mi cosecha. No tengo qué comer. No nos dejan salir a vender nuestros productos. Dios no me escucha. Raptaron a mi mujer y a mis dos hijas. Entonces, en el entorno de Débora, esta y otras quejas comenzaron quizás a ser frecuentes, permanentes. ¿Y Débora qué hacía? Comenzar a mediar, comenzar a trabajar en favor de la opresión reinaba, pero con lo que no contaba el opresor es que también estaba reinando la Davar de Dios y estaba ejerciendo su gobierno y estaba brindando voz de esperanza en un momento donde todo el mundo estaba confundido y estaba con profundo dolor. Nosotros hoy somos estas Débora y estos Débora. Y nuestra palmera puede ser nuestra parroquia, nuestro grupo ministerial, nuestro lugar de trabajo, donde los amigos nuestros, las personas conocidas, se acercan a nosotros para decirnos todo esto. Y nosotros tenemos que comenzar a qué? A mostrar nuestra miel, a proveerles de elementos concretos para comenzar a solucionar este tipo de cosas. El texto nos dirá que después de decirnos dónde Débora se ubicaba y lo hacía en una montaña, ya les dije que la montaña es un lugar alto, por lo tanto visible, era un lugar conocido donde todos podían acceder, no era un lugar privilegiado de algunos pocos, sino donde todos tenían acceso, pobres y ricos, influyentes o no. E inmediatamente después de que el texto nos va a decir eso, en el versículo 6 dice que Débora mandó llamar a Barak. ¿Mm? Quiere decir que después de que todo esto que escucha Débora, ¿no? Llega un punto en que Débora dice, hay que hacer algo más. Y yo sé que hay alguien que tiene que hacer algo más. Entonces Débora toma cartas en el asunto. Y mire cómo es este tomar cartas en el asunto, es acoger. Dice el texto que Débora mandó llamar a Barak, ella tenía autoridad sobre Barak. Y fíjense en la expresión que le va a decir Débora a
Barak. ¿No te ha dado Yahvé, Dios de Israel, la orden de que reclutes y tomes contigo en el monte Tabor a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón, que yo atraeré hacia ti al torrente Quizón a Sísara, jefe del ejército de Yabín, con sus carros y sus tropas, y los entregaré en tus manos? Entonces aquí hay dos cosas. Primero, Débora le dice a Barak, a ti te dieron una misión. Y dentro de la lógica del libro de los jueces, aquí podemos entender algo, y es que Barak había sido el primer designado como libertador de Israel, pero Barak no había querido asumir su misión. ¿Mm? Entonces, Barak se estaba retrayendo de una función que tenía para el pueblo. Segundo, dado que el pueblo subía continuamente donde Débora, Barak probablemente fue uno de estos que subió donde Débora, y Débora tuvo que haberle dicho, mira, tú, Dios te está llamando para esto, vamos, dale, atrévete. Y Barak quizás dijo, sí, sí, yo voy a hacerlo, pero le dio miedo y no actuó. Así que Débora hace toda una labor de recordarle qué le ha dicho Yahvé, y recordemos esta intimidad que tiene Débora con Dios. Entonces, por eso Débora es capaz de intuir lo que Dios tiene para este hombre y le dice, Barak, acuérdate que Dios te pidió a ti algo, que hicieras esto, esto y esto. Él te dio una orden. ¿Qué pasa? ¿Mm? Y entonces aquí vamos a ver una cosa interesante, y es que detrás del nombre de Barak también hay algo particular. Barak significa rayo. ¿Y qué es un rayo? Algo que no dura. Es un relámpago, un flash. Entonces Débora está acogiendo aquí a un líder que está con baja autoestima, que está con baja confianza en sí mismo. Las mujeres entonces son aquellas que son capaces de detectar dónde están los líderes dormidos, dónde están aquellos que pueden hacer las cosas para fortalecerlos y darles la claridad de lo que han de hacer, no suplantando lo que tienen que hacer, sino recordándoles dónde está su esencia. Entonces Débora va a tomar cartas en el asunto acogiendo a Barak, sin juzgarlo y ayudándolo más bien a que se proyecte. Ella le ha hecho un seguimiento y ella le ayuda, ¿cierto?, a recordar a Barak el lugar que ocupa en la vida. Le está diciendo, Barak, tú has sido el designado a ser el jefe del ejército de este pueblo, de este lugar. Así que no rehuyas. Busca dentro de ti y recuerda que Dios te dijo que tenías ayudas. Recuerda que tienes a Zabulón y tienes a Neftalí. Mira eso. Y entonces Débora le da un espacio muy interesante, ¿cierto? Porque sin violencia y sin imposición interpela. Sin imponerse ella, sin hacerlo sentir mal, le va abriendo caminos para que Barak se vaya dando cuenta de la situación en la que está y de los cambios que puede comenzar a ejercer, ¿cierto? Entonces es como si Débora hubiera tomado a Barak así, en su manito. Débora lo vio como un niño indefenso y lo quiere volver adulto. Por eso Débora no juzga su inseguridad. Y el hecho de no juzgarlo le da confianza a Barak para que él exprese. Cuando nosotros queremos solucionar las cosas, pero nos ponemos en un rol impositivo de que usted por qué no ha hecho las cosas, pero si usted sabe cuántas veces se le ha dicho lo que tiene que hacer, ¿a usted qué le pasa? ¿No? Cuando nos volvemos cantaletosos, generamos miedo en la otra persona y la persona se cierra a nuestra ayuda. En cambio, si le hacemos ver a la persona que tiene un llamado dentro de sí, que tiene que darlo a luz, ¿cierto? Que tiene que sacarlo, y le damos la confianza suficiente, aquella persona nos va a expresar cuál es el miedo que hay y que le impide actuar. Entonces, fíjense lo que le dice Barak. Iré a condición de que tú vengas conmigo. O sea, Barak siente miedo de irse solo porque siente que le hace falta respaldo. ¿Mm? Dice, pero si no me acompañas, perdón, iré a condición de que tú vengas conmigo, pero si no me acompañas, no iré. Y hay una adición aquí en el texto que dice, porque no sé en qué día me dará la victoria el ángel de Yahvé. ¿Mm? Barak ve en Débora esa persona que es capaz de indicarle el momento apropiado, el momento justo. Y nosotros para nuestros hermanos podemos ser esa persona que les da seguridad para indicarles dónde se está moviendo Dios, cuándo Dios les está hablando. Y eso, queridos hermanos, es importante saberlo reconocer. Y debemos estar dispuestos a brindarle ese tipo de ayuda a los demás. Y fíjense que no es una ayuda que le supla o le quite la responsabilidad al otro. No, es servir simplemente de soporte. ¿Mm? ¿Qué le responde Débora? ¿Mm? Porque es que perdón, Barak dice que Débora debe ir con él porque si Débora va con él es como si Dios mismo estuviera con él y le dijera, es el momento.
¿Qué le responde Débora? Cuando vemos el texto desde la lengua original hebrea, la traducción correcta es ir, iré yo contigo, que para nosotros pues nos suena un poquito como redundante, ¿no? Pues basta con decir yo voy, pero el ir, iré yo contigo es una manera de enfatizar de que va a ser seguro que yo estaré ahí. Y es una manera en que Débora se hace una con Barak. Débora asume como propia la misión de Barak y le dice, te voy a ayudar, no suplantándote, sino colaborándote, fortaleciéndote para que tú lo logres. ¿M? Y aquí está el secreto. El secreto de Débora está en decir, yo voy a estar contigo, yo iré contigo. Y nosotros pudiéramos decir, oye, ¿dónde habremos escuchado esto antes? Porque ciertamente lo hemos escuchado. Entonces les voy a pedir el favor de que sin perder el texto de jueces, vayamos rápido a Éxodo 33, 12, 17. Porque aquí vamos a ver aquello que la estructura que les presenté, en el centro, donde Débora es vínculo de lo sagrado, aquí lo vamos a captar, aquí lo vamos a ver en toda su plenitud. Entonces, en Éxodo 33, 12, 17, ustedes se van a encontrar con una escena muy particular, ¿sí? Van a encontrarse con Moisés un poquito desesperado en la lectura de Éxodo. ¿Por qué desesperado? Porque la gente está, perdónenme la expresión coloquial, muy cansona. Salieron de Egipto y están llorando porque no tienen comida, porque ya ve como que los engañó, como que Moisés como que no salió tan bueno como decían, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a permitirme leer en el capítulo 33 del Éxodo, los versos 12 al 17, dice así. Moisés dijo a Yahvé, tú me has dicho que conduzca a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. Atención a esas conexiones. A pesar de haberme dicho que me conoces por mi nombre y que he obtenido tu favor. Vamos leyendo con agudeza. Vamos captando ahí una cosita bien hermosa. Repito, Moisés dijo a Yahvé, tú me has dicho que conduzca a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo a pesar de haberme dicho que me conoces por mi nombre y que he obtenido tu favor. Ahora pues, si realmente he obtenido tu favor, enséñame tu camino y sabré que he obtenido tu favor. Mira que esta gente es tu pueblo. Yahvé respondió, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Vemos que Moisés está en una situación similar a la de Barak. ¿Quién va a ir conmigo, Yahvé, para yo estar seguro de que tú estás conmigo? Para saber que tú sí me elegiste, para saber que esto que me has dicho va a llegar a buen término. ¿A quién vas a enviar conmigo? Y Yahvé le dice, yo mismo iré contigo. Y en el paralelo con jueces 4, en los versículos 8 al 9, la pericopa que estamos estudiando, ¿quién se parece a quién? Vamos a ver, ¿cierto? Que Moisés se nos parece es a Barak. Algunos, ¿cierto? Han intuido que Débora es como un nuevo Moisés porque liberta al pueblo, pero nosotros mirando con mayor agudeza nos vamos a dar cuenta de algo bien revelador. Y es que Barak se parece a Moisés en su reclamo, porque solo irá a cumplir su misión si Dios le da un acompañante que le dé la certeza de que la misión se va a cumplir, de que Dios está con él. Están pidiendo un acompañante veraz, un acompañante real. Y entonces, en ese sentido, si Barak se parece a Moisés, Débora, ¿a quién se parece? A Yahvé. Incluso es como si el texto nos quisiera decir a través de la figura de Débora que es el mismo Dios quien está haciendo presencia allí. Y entonces es como si Dios se revistiera de lo femenino, se revistiera de este actuar de la mujer para decirle, pueblo mío, yo estoy contigo. ¿Y cuántas veces en la Sagrada Escritura nosotros no escuchamos esta frase? Yo estaré contigo. ¿Qué le dijo Yahvé a Jeremías, a Isaías, a Gedeón, a tantos otros? Yo estaré contigo. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María con la anunciación? El Señor está contigo. Entonces, fíjense que en Débora y en lo femenino, en la mujer, vemos patente el cumplimiento de Dios estar en medio de nosotros. Y esto es algo bellísimo, porque entonces esto marca una revolución en la experiencia espiritual y una revolución en la experiencia propiamente de Israel. ¿M? Y por eso les decía yo que la acción de Débora fue tan particular, fue tan impactante, que para la gente de su
tiempo le quedó tan marcado en su corazón que decidieron conservar en su memoria su gesta y decidieron reescribirla. Y al reescribirla le pusieron todos estos elementos simbólicos, ¿no? Que hemos visto. Muy probablemente eh, los elementos que hemos visto como que era esposa de Lapidot y demás, son elementos teológicos que los escritores sagrados decidieron poner en el relato para darle a Débora la envergadura, la importancia que tiene, porque ellos sintieron que a través de una mujer se experimentó una liberación de tal magnitud como cuando salieron de Egipto. Así de grande fue esta gesta de Débora. Cuán grande será la gesta que Dios va a hacer hoy, siglo XXI, a través de tantos hombres y mujeres que decidan hacer este mismo camino de volverse abejas y productores de miel. Imagínense. Entonces, Débora va a hacer este proceso hermoso, completo, de escucha, de acogida, de recordarle al otro lo que tiene que hacer y de comprometerse. ¿Sí? Ay, perdón que aquí me faltó un guión. Se compromete. La palabra es larguita, ¿no? Pero aquí hay una interrogación porque de aquí a aquí hace falta un paso para que todo el proceso se complete. Entonces vamos a ver cuál es ese paso, porque hay algo adicional que nos falta descubrir. Dentro de lo que Débora le recuerda a Barak, ¿cierto? Le dice, acuérdate que Dios te dijo que tomaras ayudas. ¿Cuáles son esas ayudas? Zabulón y Neftalí. Pero cuando nosotros miramos dentro de la historia del texto y dentro del libro de los jueces, ¿no? Pues Zabulón y Neftalí quizás no eran los mejores aliados. ¿Por qué? Si ustedes miran en Jueces 1, en los versículos 30 a 33, nos van a decir que Zabulón y Neftalí no cumplieron con la misión que se les había encomendado, que cuál era: sacar a los pueblos invasores y no entrar en contacto religioso con los Baales o con los dioses panos. Zabulón y Neftalí no hicieron eso. Toleraron la presencia de deidades diferentes a Yahvé, toleraron el culto a esos ídolos y toleraron que los pueblos vecinos o los que vivían con ellos tuvieran ese tipo de culto, el culto a los dioses paganos. Entonces, Zabulón y Neftalí, en primera instancia, no serían los mejores aliados. Pero entonces uno dice, oye, ¿y por qué a Dios se le ocurre llamar justo a esos para que le colaboren a Barak? O sea, tras de que Barak estaba con la autoestima baja, ¿no? Que estaban en unos problemones terribles porque Yavín les cerraba los caminos, les confiscaba las carrozas de sus productos, no les permitía reunirse para alabar a Yahvé de acuerdo a las costumbres del momento, ¿no? Sumado a todo eso, le dice que pida la ayuda de Zabulón y Neftalí, esos que no pudieron ser fieles. ¿Cómo así? Entonces vamos a leer entre líneas y ver este Zabulón y Neftalí, estas dos tribus, de dónde vienen. Entonces recordemos que Zabulón y Neftalí son los nombres de dos hijos de Jacob. ¿Se acuerdan? Jacob, eh, uno de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y de Jacob salen 12 hijos de quienes van a salir las 12 tribus de Israel. Entonces, entre estos 12 hijos de Jacob están Zabulón y Neftalí. Y Zabulón y Neftalí son hijos del mismo padre de Jacob, pero son hijos de madres diferentes. Son de hijos de dos hermanas que competían por el amor, de una hermana que no se sentía amada y de otra que quería comprar el cariño del otro. ¿Se acuerdan? Raquel y Lía. Entonces, desde ese momento de la historia de Jacob, Zabulón y Neftalí han estado en dificultades, ¿cierto? Porque son fruto de una relación en donde hay competencia por el amor. Ahora, estas tribus, ¿cierto? Ya recordando su origen y recordando lo que habían hecho en el contexto de los jueces, pues son tribus que necesitan reconciliarse con sus hermanos para formar un pueblo, para que ya no haya competencia entre ellos, para que las heridas del pasado se sanen. Entonces, por eso Dios le dice a Barak y le dice a Débora, sin Saúl y Neftalí no hay pueblo, por eso es necesario integrarlos. Y pensemos en nuestra existencia, en nuestra cotidianidad. ¿Quiénes están representando hoy a Zabulón y Neftalí? Pueden ser quizás sí a nuestros familiares, ¿cierto? Con los que tengamos distancia. Pueden ser amigos o amigas con los que ya hemos roto nuestras relaciones. Pueden ser compañeros de trabajo con los cuales no nos llevamos bien y rompimos algo de una manera muy fuerte. Zabulón y Neftalí pueden ser personas que en algún momento de la historia nos hayan hecho daño. Pero Dios, ¿qué nos dice? Sin ellos no hay pueblo. ¿Cómo, Señor? Y a pesar de todo lo que hicieron, sí, sin ellos no hay pueblo, porque la misión de Dios, la misión de la Davar y la misión de gestar y acunar la vida está en la línea no de descartar a los malvados,
no de descartar a los que se portan mal, sino de que esos que se portan mal, aquellos que son malvados, transformarlos, luchar para transformarlos para que se vuelvan uno de nosotros. Entonces, fíjense que aquí la lógica del amor de Dios y que la vemos supremamente expresada ya en el Evangelio con Jesús, ¿cierto? Comienza a gestarse desde acá. La vida de la comunidad se construye con todos. Nadie puede quedar por fuera. El que se porta mal, el travieso, el malévolo, está llamado a dejarse transformar. Y aquel que está siguiendo al Señor, que está siguiendo a Jesús, que está siguiendo a la fe, pues ¿qué debe hacer? Con todas sus capacidades, con todo su ser de Débora, digámoslo así, está llamado a convocar y a integrar. Y es que aquí hay algo especial. ¿Por qué Débora va a sanar esta historia familiar dolorosa? Porque ella también está metida en ello. ¿Mm? Entonces, miren lo interesante que se inventa Dios. De vuelta al Génesis, ¿cierto? José es uno de los hijos de Jacob, es uno de los 12 hijos de Jacob, ¿cierto? Y a José le pasó algo muy particular, que José fue vendido por sus hermanos, ¿cierto? Y eso nos lo cuentan en Génesis 37, 23, 36, porque los 11 hermanos de José le tenían envidia. Ah, que es que esté tan soñador, que pues tan purito, tan juicioso, tan no sé qué, le tenían envidia. Y a José finalmente sus hermanos lo venden a una caravana de madianitas que lo dejan después a él en Egipto. Entonces, recordemos un poco esa historia, ¿no? ¿Qué pasa? José era hermano de Zabulón y Neftalí. O sea, Zabulón y Neftalí participaron de la venta de este hermano, ¿sí? Ellos traicionaron esta relación. Pasa el tiempo y José en Egipto tiene un par de hijos, a Efraín y Manasés. Entonces ya vamos recordando nosotros que estos nombres no son fáciles de recordar porque Efraín y Manasés son nombrados dentro de las tribus de Israel porque Jacob, el papá de José, termina adoptando como propios a estos dos chicos, ¿sí? A estos dos hijos de José. Y entonces, ¿ustedes recuerdan en cuál montaña se sentaba Débora a transmitir su enseñanza? Miremos rápido. Jueces 4:4 dice que ella en la montaña de Efraín se sentaba a enseñar. Así que Débora es descendiente de este José, de aquel que fue vendido por sus hermanos. La lógica vengativa de la sociedad no pondría a ninguno de los descendientes de José, quizás, ¿cierto?, en una línea de armonía, en una línea de generar comunidad, en la lógica mundana, ¿cierto? Pero en la lógica de la escritura, José es el primero en dar el paso para perdonar a estos hermanos. Y esto se va a mantener en Efraín y esto se va a mantener en su descendiente, en Débora. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, eso se transmite de generación en generación. Por eso Débora, cuando aparece otro conflicto nuevamente con Zabulón y Neftalí, es la llamada a sanar la historia y a reunir otra vez al pueblo. Miren lo bello de esto. ¿Recuerda Barak de quién es descendiente? De Neftalí. Eso lo vemos en el versículo 6 del capítulo 4. Dice, Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam de Cades, de Neftalí. Entonces, Débora aquí lo que está haciendo es reparar una vida rota, reparar una historia familiar que viene dolida desde este punto, desde que José fue vendido por sus hermanos, entre los cuales estaban Zabulón y Neftalí. Estos hermanos no habían podido integrarse de una manera bonita y total con sus hermanos, porque cuando llegaron a la tierra prometida, ya siendo tribus, ¿no? Eh, no pudieron ayudar a la unión. Pero gracias a la acción de Débora, que impulsa a Barak, estos dos hermanos, estas dos tribus hermanas, van a por fin ser parte del pueblo. Y de esta manera vemos que la mujer es capaz de romper muros de viejos dolores y rencillas. La mujer es capaz de incluir a todos en el mismo corazón. ¿Y acaso no es eso lo que hace una madre? La madre no es la que quiere a todos sus hijitos por igual, al intelectual, al perezoso, a todos, y a todos busca ayudarlos para que salgan adelante. Y no es la mamá la que le dice a todos, oye, quiéranse, respétense, manténganse unidos. Así que lo que le hacía falta a nuestro esquemita era que la acción completa de la acción de Débora está en línea de sanar e integrar. Nosotros, si sanamos e integramos, podemos comprometernos. Antes no. Por eso es importante escuchar, acoger, recordar, ¿cierto? Hacerle ver al otro cuál es su verdadera vocación, sanar e integrar para poder comprometernos. Si nosotros no sanamos ni nos integramos,
el compromiso que vamos a hacer va a ser un compromiso deficiente, porque vamos a comprometernos en la línea o bien de la venganza o bien del maltrato al otro. Así que sanarnos e integrarnos es algo que nos va a permitir comprometernos con la vida y con la historia de manera eficiente, como Dios lo quiere y como el mundo lo necesita. ¿M? Así que esto genera en Débora un cambio de postura existencial que también debe ser nuestro cambio. ¿Cómo comenzó el relato? ¿Cómo comenzó esta presentación de Débora? Como una mujer que estaba sentada, y el estar sentado es un signo también ya de autoridad, eso es el signo del maestro, ¿no? Que está sentado en su cátedra para enseñar. Y es el juez, el de la autoridad, ¿no? Entonces Débora estaba sentada, ¿cierto? Escuchando al pueblo. Y esto genera una situación de simpatía que moviliza la emoción, pero Débora no se queda aquí. Con todo el proceso que ya vimos, que genera Débora en Barak, que genera en ella misma, ¿cierto? A raíz de lo que escucha del pueblo y de lo que ve en Barak y de lo que ve en las tribus de Zabulón y Neftalí, ella cambia de la simpatía a la empatía y de estar sentada pasa a otro rol, al estar de pie y caminando, porque el texto nos dirá que Débora se puso en marcha con Barak, Barak convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí y Débora subió con él. Estuvieron Débora, Barak, Zabulón y Neftalí todos juntos para luchar por la salvación de su pueblo. Así que la mujer tiene esta hermosa tarea de enseñanza, de pasar de la simpatía, de la emoción a la empatía, que nos moviliza a la acción. Fíjense lo que nos va a decir finalmente un comentarista judío respecto a la persona de Débora. Va a decir que una persona con una fuerte espiritualidad, aunque no pertenezca a una clase dirigente, es capaz, gracias a su poder de influencia, de llegar a ser un líder y de orientar y alentar a aquellos que se ocupan de reunir al pueblo, aún en una época de dispersión y desunión como la de los días en que gobernaban los jueces. Esto es bellísimo, porque en la época de los jueces y en el momento que vive Débora, no habían liderazgos masculinos fuertes. Y entonces la mujer está llamada no a suplantar, sino a seguir siendo líder, ¿cierto? Y comenzar a generar trabajo en equipo, a despertar al que está dormido, a ayudar a encontrarse al que está perdido. Y no necesita ocupar cargos grandes para lograrlo, porque la espiritualidad es tan fuerte y es tan transformadora que es capaz de movilizar todo. ¿M? Así que el mayor grado de autoridad que tiene la mujer es su fuerte espiritualidad, porque la espiritualidad le da la capacidad para ver el mundo en contexto, para ver el mundo de una manera holística y saber en dónde comenzar a actuar, saber convocar a este, saber despertar a este, saber ayudar a este. Y si eso es así, imagínense cuando una mujer logra llegar a un puesto de autoridad, cuando logra llegar a ser presidente, etcétera, ¿no? Si lo hace desde este enfoque, muchas cosas comenzarían a ser diferentes. Las mujeres dentro del hogar, en su rol de autoridad, de presidentas de su hogar, ejercen una labor muy bonita y muy significativa. Y aquellos que han tenido en sus experiencias el, el trabajar con mujeres y tener a muchas mujeres como jefes, como dirigentes, quizás se han podido percatar de esto. Claro, hay muchas mujeres que no lo hacen muy bien, como hay muchos hombres que tampoco ejercen bien su liderazgo. Pero eso es un llamado para descubrir la verdadera esencia, ¿cierto? Y a donde todos estamos llamados. Y Débora por eso se convierte en un modelo no solamente para las mujeres, sino también para los caballeros, porque en ese sentido todos estamos llamados a crear una intimidad tan grande con Dios que todo aquel que se acerque a nosotros sienta que Dios mismo está allí presente. Y esto, digamos que no es una exageración, porque si nosotros vemos ya en la teología en avance que se va a desarrollar en el Nuevo Testamento, cuando Juan habla de que el Espíritu habita en nosotros, y Pablo también lo va a decir, ¿cierto? Que el Espíritu habita en nosotros y habita en nuestro interior y habita el interior de Dios, está hablando de una comunión, ¿cierto? Donde Dios se hace presente en nuestra vida y nosotros nos hacemos presentes en la vida de Dios. Así que fíjense aquí como en este rol de Débora, como mujer profetiza, como mujer que gobierna, como mujer que hace presente a Dios, ya está latente esta gran revelación que en Cristo va a ser plena. Quiero finalizar esta intervención entonces con una tradición que se escribe en torno a Débora por parte de los sabios judíos, ¿no? Y es algo muy interesante porque nos va a poner a Débora dentro de un punto clave como iluminadora de la realidad. En este libro, el Taná de Eliyahu,
se nos narra esta historia o esta descripción o esta interpretación del rol de Débora. Dice, el esposo de Débora era un ignorante. Ella le dijo, ven, haré para ti mechas. Acuérdense que mechas, ¿no? Lapidot, antorchas. Llévalas al santuario de Shiloh y así te codearás con las personas más dignas y podrás obtener con esto el mundo venidero. Así fue. Ella le fabricaba mechas y él las llevaba al santuario. El esposo se llamaba Lapidot, en español antorchas, debido a las mechas que fabricaba su esposa. Mire, aquí hay una cosa interesante, ¿no? En esta historia alternativa que escriben los sabios judíos, y es que el esposo toma nombre de la misión de la esposa. Y vean que es bonito porque es una manera recíproca de leer el Génesis. Según el Génesis, digamos que según el capítulo 2, el varón, de la costilla del varón o del costado del varón, surge la mujer. Y aquí en esta historia alternativa de la misma fe judía, nos dice que el esposo toma nombre de la función de la mujer. Entonces fíjense cómo se completan, ¿no? Estas dos visiones, en donde el uno depende del otro. Dice que Débora las hacía concienzudamente muy anchas, las mechas, para que dieran mucha luz. El Todopoderoso, que escudriña los corazones en lo más profundo del ser humano, le dijo, Débora, tú te afanaste para hacer que haya mucha luz en mi santuario. Yo también haré que tu luz sea creciente en Yehudá, o sea, en Judá y en Jerusalén, por encima de las 12 tribus. Así que la labor de Débora hoy, de las mujeres hoy, es fabricar mechas, es fabricar antorchas, es generar luz para que la luz de Dios irradie en todo contexto y lugar de acuerdo a todo lo que vimos, haciendo una labor de escucha, de acogida, de recordarles a los otros cuál es su misión en la vida, de sanar, de integrar y por último de comprometerse para que la solución a la crisis y a la tragedia llegue en medio de nosotros. A pesar de nuestras rupturas, a pesar de nuestras historias dolorosas, estamos llamados a pararnos sobre ello y a volverlo ocasión de transformación. Así que muchísimas gracias por su escucha. Espero que el testimonio de esta mujer Débora nos siga interpelando, nos siga retando y nos siga desafiando para seguir con muchas cosas. Porque la pregunta aquí es, ¿cómo vamos nosotros con nuestra producción de miel? ¿Reconocemos y potenciamos el poder de nuestra miel, de nuestra palabra, de nuestro fuego, de nuestras entrañas? ¿Cómo vamos en eso? Entonces, mujeres que me están escuchando, Dios desea decirle al mundo a través de tu vida, a través de nuestras vidas, yo iré contigo, yo estoy contigo. Porque recuerden que ese es el centro, ¿no? Del relato. Dios presente en medio del pueblo y a través de la señorita Débora. Ustedes se animan a dejarse habitar por la palabra y todos nosotros, mujeres y hombres, estamos animados a dejarnos habitar por la palabra, pues que sea Dios el que nos ayude a responder con su gracia. Muchísimas gracias por su escucha. Aló Jesucristo es un espacio para conversar contigo y acompañarte en tus diferentes procesos y experiencias de vida. Recuerda que estar lejos no significa que estés solo. En Aló Jesucristo tenemos un grupo de personas que están dispuestos a escucharte. Solo llámanos, comunícate con nosotros en Bogotá a nuestra línea 593-3003 o a nuestra línea gratuita nacional 018-111-699. Aló Jesucristo, un espacio creado para escucharte. Te esperamos.